El agua avanzaba sin prisa, cubriendo la tierra como si reclamara algo que siempre le había pertenecido. En la orilla del río, un cachorro mojado intentó dar otro paso, resbalando en el barro fino, sin entender por qué el suelo ya no respondía. Delante de él, un perroel adulto permaneció inmóvil, con el cuerpo atravesado en el sendero, la mirada fija en el oscuro arroyo. Un hombre les gritó que salieran de allí rápidamente, diciendo que el nivel del agua seguía bajo. El cachorro persistió, impulsado por la curiosidad. El perro no avanzó, no retrocedió, simplemente se quedó, aferrándose. Peligro con su propio cuerpo, mientras algo invisible continuaba moviéndose debajo de la superficie. La lluvia había sido constante todo el día, lo suficiente para que el río creciera sin llamar atención. Para la gente del barrio, aquello era rutina: mirar el nivel del agua, calcular el tiempo, seguir con la vida. Cerca de la orilla, el cachorro observaba los reflejos temblorosos, atraído por el movimiento, mientras el perro adulto permanecía cruzado frente a él, ocupando el único paso firme. Un vecino comentó que no era momento de drama, que el rescate solo sería necesario si la corriente subía más, y siguió caminando. El cachorro avanzó de nuevo, probando el barro como a pata, inseguro, curioso. El perroel adulto acomodó su cuerpo lentamente, acortando el espacio, manteniendo la distancia exacta entre el pequeño y el agua. No hubo ladridos ni prisas, solo un límite claro. Una mujer se detuvo un momento, pensó en alejarlos, pero dudó al ver silencio, la mirada fija del perro que no pedía ayuda ni dejaba pasar a nadie. Quizás sería mejor esperar un poco más. Alguien comentó que si eso fuera realmente peligroso, el perro no me quedaría ahí parado. Otro sugirió que Cachorro necesitaba aprender por su cuenta. El viento traía un olor metálico desde la orilla, casi imperceptible. El perroel adulto no se movió. El cachorro intentó pasar de nuevo y lo bloquearon con el cuerpo, sin fuerza, sin miedo. La mujer pensó en llamar a alguien, en no volver la cara ahora, porque irse demasiado rápido también podría ser un error. El nivel del río subió lo suficiente para cubrir las piedras que antes marcaban el borde. Un hombre bajó por la pendiente para comprobar la firmeza del suelo y regresó rápido, diciendo que todavía aguantaba. El cachorro observó el movimiento y quiso seguirlo, atraído por la actividad humana. El perro adulto se adelantó medio paso y cerró el camino otra vez, ocupando el espacio con el cuerpo. El hombre frunció el ceño, incómodo, y comentó que los perros estaban exagerando, aunque el barro ya no respondía igual. Un sonido sordo vino desde debajo del agua, breve, casi como un golpe ahogado. Nadie supo decir de dónde salió. El cachorro se detuvo, levantó la cabeza y olfateó el aire. El perro adulto mantuvo el silencio, con el cuello tenso y el olar fijo en el mismo punto oscuro. Una vecina rió nerviosa, diciendo que eran ramas chocando. El río siguió avanzando, y el borde perdió 1 centímetro más sin que nadie pareciera notarlo. Un voluntario intentó acercarse por otro ángulo, buscando un acceso más rápido. Dio 2 pasos y retrocedió cuando el suelo cedió levemente bajo su peso. Nada grave, dijo, solo barro suelto. El cachorro aprovechó la abertura para intentar pasar por detrás del perro adulto. El adulto giró el cuerpo con precisión y volvió a bloquear, sin empujar, sin tocar a agua. Alguien murmuró que aquello estaba atrasando todo, y que tal vez era mejor retiraros que Sdali. El viento cambió de dirección y trajo un olor más fuerte, metálico, que se mezcló con el lodo. El cachorro respiró rápido, inquieto, y volvió a mirar el agua como si algo lo llamara. El perro adulto permaneció firme, protegiendo el límite invisible con paciencia obstinada. Un hombre decidió avanzar solo, sin esperar ayuda,
convencido de que no pasaría nada. El peligro seguía creciendo, y el error humano acababa de encarecerse. El hombre que decidió avanzar solo bajó con cuidado, probando el suelo con la punta del pie. Al segundo paso, el barro se hundió más de lo esperado y lo obligó a apoyarse en una rama para no caer. Dijo que estaba bien, que solo era lodo blando. Desde arriba, alguien rió para aliviar la tensión. El cachorro se aproximó por curiosidad, arrastrado por el movimiento. El perro adulto se adelantó y volvió a cerrar el paso marcando el mismo límite de antes. Un vecino sugirió traer una cuerda y resolver rápido, sin esperar a nadie más. La idea pareció razonable por unos segundos. El cachorro observaba cada gesto, inquieto, y el perro adulto mantenía el silencio, con la mirada fija en la zona donde el agua giraba diferente. Cuando la cuerda tocó el borde, el suelo vibró levemente, como si algo cediera por debajo. Nadie cayó, nadie gritó. Pero la duda ya no era solo de los perros. Alguien dijo que estaban perdiendo tiempo, que el rescate llegaría tarde si seguían dudando. El hombre volvió a intentar avanzar, esta vez apoyando más peso. El barro se abrió un poco más, revelando una mancha oscura bajo el agua turbia. El cachorro dio un paso atrás por reflejo. El perro adulto no se movió. Permaneció atravesado en el camino, protegiendo ese punto exacto, como si el peligro estuviera concentrado allí. Una mujer pidió calma y propuso esperar ayuda, aunque no supo explicar por qué sentía que aquello no era seguro. El viento sopló fuerte y el olor metálico volvió con más intensidad. El cachorro respiraba rápido, indeciso entre avanzar o recuar. El perro adulto ajustó el cuerpo apenas o suficiente para mantener la distancia sin tocar agua. Alguien levantó la voz para insistir en seguir, y esa decisión aún podía salir muy cara. El primer intento de avanzar con la cuerda falló cuando el nudo se deslizó y cayó al agua sin resistencia. El hombre maldijo en voz baja y dijo que bastaba con ajustar mejor. El cachorro se inclinó hacia el borde, curioso por el objeto que desaparecía bajo la superficie. El perro adulto se cruzó otra vez, ocupando el espacio con el pecho, firme. Nadie entendía por qué insistía tanto en ese punto exacto, y eso empezaba a incomodar. Un segundo voluntario bajó para ayudar, confiado en que 2 personas serían suficientes. Al apoyar el peso, el suelo respondió con un hundimiento corto, visible, que los obligó a retroceder juntos. No fue una caída, pero sí una señal clara. El cachorro se quedó quieto por un instante, orejas erguidas. El perro adulto mantuvo el silencio, con la mirada fija donde el agua giraba distinto, como si ese detalle importara más que cualquier discusión. Alguien sugirió rodear la zona por la izquierda, evitando el punto conflictivo. El plan parecía lógico, hasta que el terreno mostró la misma fragilidad unos metros más allá. La corriente había socavado por debajo, sin dejar marcas claras en la superficie. El cachorro intentó seguir el movimiento humano otra vez. El perro adulto se reposicionó con calma, protegiendo el mismo límite, como si cambiar de lado no cambiara el peligro. La conversación subió de tono. Unos querían seguir intentando, otros pedían esperar. El tiempo corría y la presión crecía con él. El cachorro respiraba rápido, dividido entre avanzar y quedarse. El perro adulto no se movía. Permanecía allí, quedarse cuando todos discutían irse por otro camino. La duda ya no era si había riesgo, sino cuánto faltaba para que alguien lo provocara sin querer. La ayuda llegó sin sirenas, con linternas y pasos cautelosos. Un rescatista se detuvo al ver el punto donde el suelo parecía intacto y pidió silencio. Apagaron una luz por segundos y el agua mostró un giro distinto, lento y constante. El cachorro quiso acercarse para ver mejor. El perro adulto se adelantó apenas, cerrando el espacio con el cuerpo. El rescatista marcó el lugar con una estaca corta.
El borde no respondió como debería, y nadie quiso pisar allí primero. Con una vara larga, probaron la resistencia desde arriba. El golpe no encontró firmeza. La punta desapareció más de lo esperado. Al retirarla, el barro se abrió un poco y el agua entró sin ruido. El cachorro retrocedió por reflejo. El perro adulto permaneció atravesado en el camino, inmóvil. Un vecino murmuró que aquello no estaba a la vista hace minutos. El rescatista pidió retroceder medio metro. La decisión parecía pequeña, pero llegaba tarde. Colocaron una cámara sencilla atada a la cuerda y la bajaron despacio. En la pantalla, la imagen tembló y luego se aclaró. Un vacío bajo la superficie, alargado, como si el río hubiera comido el suelo por debajo. Nada espectacular, nada inmediato, solo ausencia de base. El cachorro miró la luz y quiso seguirla. El perro adulto cerró el paso otra vez. Nadie discutió. La verdad ya no necesitaba palabras, aunque aún no sabían cuánto ocupaba. Al mover la cámara unos centímetros, el borde cedió un poco más. El agua cambió de sonido, más grave. El rescatista pidió aislar el área y señaló una ruta alternativa, más larga. Un hombre protestó por el tiempo perdido. El cachorro se inquietó con las voces y dio un paso adelante. El perro adulto ajustó su posición, protegiendo el límite exacto donde el peligro se concentraba, sin tocar el agua, sin mirar atrás. Mientras preparaban cuerdas y tablas, una mochila apareció atrapada en unas raíces apenas visible. No estaba en el punto hundido, pero lo habría cruzado cualquiera que siguiera recto. El rescatista la señaló y pidió no tocar nada aún. El cachorro olfateó el aire, curioso. El perro adulto no se movió. La escena cambió de tono. Ya no era discusión, era cálculo. La ruta equivocada había quedado clara, y el margen de error se había reducido. El plan nuevo exigía rodear y distribuir peso con cuidado. Antes de moverse, alguien intentó marcar el borde con el pie, y el suelo respondió con un crujido seco. Bastó para detenerlos. El cachorro se sentó por un segundo, respirando rápido. El perro adulto permaneció de pie, quedarse frente al agua como desde el inicio. El rescatista levantó la mano y ordenó esperar. Cruzar ahora no era opción, y el tiempo empezaba a pesar. El rodeo comenzó con lentitud extrema. Cada tabla colocada exigía ajuste. Cada cuerda era revisada antes de cargar peso. El cachorro observaba atento, oscilando entre seguir a los humanos y quedarse donde estaba. El perro adulto se movía solo cuando era necesario, reposicionándose para mantener al pequeño fuera del trayecto frágil. Nadie le dio órdenes, nadie lo llamó. El grupo avanzaba, pero el peligro seguía ahí, silencioso, esperando el mínimo descuido. Cuando uno de los rescatistas alcanzó la zona firme del otro lado, el terreno original cedió un poco más. No fue un derrumbe, apenas un hundimiento lento, suficiente para confirmar lo que ya sabían. El cachorro dio un salto corto hacia atrás, alarmado por el sonido. El perro adulto no reaccionó de forma brusca. Se quedó donde estaba, ocupando el espacio exacto que nadie debía cruzar, como si aquel límite siguiera activo. La mochila atrapada en las raíces fue retirada con cuidado. Dentro había ropa infantil húmeda y un cuaderno doblado. El hallazgo cambió el ritmo. El error humano ya no era hipotético. Alguien había pasado por allí antes. El cachorro se acercó un poco más, atraído por el olor. El perro adulto cerró el paso de nuevo sin tocar al pequeño, sin permitir que se aproximara demasiado. El rescatista principal pidió silencio otra vez y señaló la corriente. Bajo la superficie, el vacío se extendía más de lo previsto. No era un punto aislado, sino una franja debilitada. Cruzar por impulso habría sido fatal. El cachorro respiraba rápido, inquieto por la tensión. El perro adulto seguía firme, protegiendo ese tramo invisible como desde el inicio, sin buscar atención, sin retroceder.
Cuando el nuevo trayecto quedó listo, el equipo comenzó a moverse con decisión controlada. El riesgo seguía presente, pero ahora tenía forma. El cachorro intentó seguir a los primeros pasos humanos. El perro adulto ajustó su posición y lo mantuvo atrás, quedarse donde todos habían aprendido a no avanzar. Nadie discutió. Aquella permanencia ya no incomodaba. Se había vuelto necesaria. Antes de abandonar definitivamente el borde, el suelo emitió un último crujido y una porción mayor se hundió bajo el agua. El vacío apareció claro, oscuro, imposible de ignorar. El cachorro retrocedió por instinto. El perro adulto permaneció inmóvil, ahora claramente del lado seguro. El silencio que siguió no fue de miedo, sino de comprensión tardía. Quedarse había sido la única decisión correcta. El nuevo trayecto permitió avanzar sin pisar la franja debilitada. Las cuerdas se tensaron de forma pareja y las tablas repartieron el peso con cuidado. El cachorro observaba cada movimiento, inquieto por el ir y venir de personas. El perro adulto lo condujo unos pasos atrás, hacia terreno más alto, sin apartarse del borde peligroso. El río seguía empujando desde abajo, y aunque el paso parecía seguro, nadie se movía sin confirmar 2 veces. Cuando alcanzaron a la persona atrapada más arriba, el alivio no llegó de inmediato. Estaba consciente pero agotada, con las manos aferradas a lo que quedaba de una raíz expuesta. El rescatista pidió calma y tiempo. El cachorro intentó acercarse al escuchar voces nuevas. El perro adulto volvió a cerrar el espacio con el cuerpo, manteniéndolo lejos de la pendiente húmeda, mientras el terreno respondía con pequeños deslizamientos. El primer intento de traslado obligó a detenerse. El peso mal distribuido hizo que una tabla se moviera más de lo esperado. No cayó nadie, pero el aviso fue claro. El cachorro se sobresaltó y retrocedió un paso. El perro adulto permaneció firme, protegiendo el límite como desde el inicio. Un rescatista pidió ajustar todo de nuevo, consciente de que avanzar por prisa podía convertir ayuda en error. Con los ajustes hechos, el avance retomó su ritmo lento. Cada metro ganado exigía atención completa. El cachorro seguía el movimiento con el cuerpo tenso, dividido entre seguir y quedarse. El perro adulto se reposicionaba solo cuando era necesario, manteniendo siempre la misma distancia del borde. Nadie le pidió nada, nadie lo apartó. A esa altura, su presencia se había vuelto parte del protocolo, aunque nadie lo dijera en voz alta. Al alcanzar la zona firme, el grupo se detuvo para reorganizarse. El río continuaba creciendo y el vacío bajo la superficie seguía activo. Un rescatista miró hacia atrás y negó con la cabeza al ver cómo el punto original se hundía más lentamente. El cachorro respiraba rápido, cansado. El perro adulto se mantuvo frente a él, ofreciendo abrigo sin acostarse, sin bajar la vigilancia, como si el peligro aún no hubiera terminado. La retirada comenzó sin celebraciones. No había espacio para eso. El terreno seguía inestable y cualquier paso en falso podía cambiarlo todo. El cachorro intentó avanzar por curiosidad una vez más. El perro adulto cerró el paso con suavidad y se quedó allí. Quedarse cuando todos pensaban en irse. La ayuda había llegado, sí, pero marcharse antes de tiempo seguía siendo una mala idea. El equipo avanzó unos metros más y volvió a detenerse. El suelo, aún húmedo, no ofrecía la misma respuesta en todos los puntos. Un rescatista pidió redistribuir el peso y esperó la señal correcta antes de seguir. El cachorro miraba el movimiento humano con atención y quiso acercarse. El perro adulto ajustó su posición y mantuvo al cachorro detrás, ocupando el espacio justo donde el barro empezaba a brillar de otra forma. Un crujido breve se oyó bajo la corriente. No fue un derrumbe, pero bastó para que todos se congelaran. La tabla más cercana vibró y volvió a asentarse. El cachorro se encogió por reflejo.
El perro adulto no se movió, permaneció cruzado frente al borde, protegiendo el límite sin tocar el agua, como si ese punto todavía exigiera respeto. Con la carga estabilizada, retomaron el traslado. El ritmo fue lento, constante, sin atajos. El cachorro respiraba rápido, cansado, y se sentó un instante. El perro adulto se colocó delante, ofreciendo abrigo sin acostarse, sin perder de vista la franja debilitada. Nadie intentó apartarlos. A esa altura, todos entendían que apurar el final podía convertir la salida en un nuevo riesgo. Al llegar a la zona segura, el grupo no celebró. Apenas soltaron el aire contenido. Detrás, la margen cedía poco a poco, como si el río reclamara lo que había quedado suspendido. El cachorro intentó levantarse para mirar. El perro adulto volvió a cerrar el paso, quedarse entre el pequeño y el vacío que seguía creciendo en silencio. La retirada continuó con cuidado. Cintas de advertencia fueron colocadas y alguien anotó el punto exacto del colapso. El cachorro caminó unos pasos y volvió a detenerse, indeciso. El perro adulto lo guió hacia terreno más alto, sin prisa, sin mirar atrás. El rescate ya estaba completo, pero abandonar el lugar antes de tiempo aún podía salir caro. Cuando el sitio quedó casi vacío, un último hundimiento ocurrió bajo el agua. No hubo ruido fuerte, solo el cambio del flujo y un espacio que desapareció. El cachorro retrocedió por instinto. El perro adulto permaneció del lado seguro, inmóvil. Nadie dudó de lo que había evitado. Quedarse había sido la decisión correcta hasta el final. A veces, proteger no significa avanzar, sino quedarse. La lealtad no hace ruido, marca límites cuando nadie quiere verlos, y el instinto que cuida no salva con prisa, sino con paciencia. Si esta historia te acompañó hasta aquí, deja una patita en los comentarios.